a este foro de filosofía organizado por la Serpiente de Oro, la Academia Peruana de Filosofía y Ciencias y Humanista Racionalista del Perú. Hoy día tenemos al colega, al filósofo Ciro Marín Benítez, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Filosofía con la mención de Epistemología por la Universidad de Andragogía de los Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. También es miembro del Comité Consultivo Sección de Filosofía Latinoamericana, la revista Peruana de Filosofía Aplicada, y autor del libro Filosofía Tahuantinsullana, una perspectiva epistémica. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. La primera parte es la posición de nuestro invitado, que nos hablará sobre peruanidad, bicentenario, izquierda e identidad. Y en la segunda parte será el diálogo con el público. Quizás Julio Chávez Rivera, ¿quieres decir algunas palabras? Muchas gracias, muy amable. También para saludar y para expresar, ¿no? Mi alegría y contento de que estén aquí todos. Un gusto. Como ya dijo Abraham, la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia, el Foro Filosófico La Serpiente de Oro y Humanistas Racionalistas del Perú le dan la bienvenida. Lo recibimos con los brazos abiertos y esperemos que de esta conversación, de esta plática, de estas reflexiones críticas, ¿no? Todos salgamos, ¿no? Con mayor claridad, seguramente en los aspectos urgentes y también los aspectos que tenemos en perspectiva en el campo filosófico, en el campo de la realidad nacional. Muchas gracias. Ustedes, los ponentes, los participantes, tienen la palabra. Gracias, bienvenidos. Tienes la palabra, Ciro. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo especial a todos los presentes que están en este conversatorio. Creo que es bastante interesante porque nosotros creo que periódicamente deberíamos de reflexionar de una manera bastante concienzuda porque se trata de nuestra realidad. El tema que vamos a tratar, ¿no es cierto?, repetidas veces lo hemos mencionado, peruanismo, tiene que ver con lo que es el bicentenario, izquierda e identidad. Nosotros, o al menos en mi persona, yo he tratado de desarrollar esta temática de tal manera que creo que estamos ante un problema latente con este título que acabo de mencionarlo, porque estamos unos cuantos meses más y vamos a cumplir como, digamos, república 200 años, un bicentenario. Y posteriormente tenemos problemas tan graves como son, por ejemplo, el término de Perú, peruanidad, peruanismo. A la vez, como sistema o un sistema de gobierno que siempre se ha implantado de repente que no está tan de acuerdo a nuestra realidad, es el término, ¿no es cierto?, de izquierda y de derecha. Y el otro aspecto tiene que ver de que en el Perú actualmente nosotros todavía estamos con una problemática de poder definir de repente una identidad propiamente como debería de ser. Entonces, bajo introducción, lo que yo he notado es que cuando nosotros nos referimos a ese término Perú, que supuestamente muchos de repente estemos conformes o de repente hasta orgullosos, pero ese orgullo no alcanza a todos, o sea, no es para todos, o sea, no es para el general de todos los peruanos, sino para un grupo que de repente diríamos de élite, quien es quien ha forjado y mayormente ese Perú, ese peruanismo y todos sus derivados. Creo que la gran mayoría no está del todo satisfecho. Entonces, es por ello de que yo tengo que ver esto ahora con una cuestión de identidad. Por ejemplo, cuando me refiero yo a esto, tengo que basarme en información que se ha, digamos, logrado reunir por la Universidad Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, de que según las estadísticas que ellos han manejado, dice de que el 84%, digamos, de todos los habitantes de este territorio llamado Perú no son de una misma estirpe, de una misma etnia.
El problema entonces así se torna de un carácter étnico. Étnico, creo que cuando nosotros tocamos este tema, de repente muchas veces somos, diríamos, una especie de alérgicos a tocar esta temática, porque el eslogan que nos mencionan repetidamente es porque dicen que en estos tiempos modernos o posmodernos ya no hay ese tal racismo. Pero si nosotros somos más acuciosos, vamos a encontrar de que esto todavía permanece totalmente latente. Entonces, porque creo que esto ha servido, por ejemplo, esta pandemia de que desenmascare este tipo de situación. Hemos visto con bastante preocupación de que tal hecho resulta de que al inicio en el año 2020, cuando empezó la pandemia, y se pudo constatar de manera real de que ese Perú no es, o sea, como debería de ser de repente otros estados u otros países que tienen soberanía, de que sí están formalizados, como en el caso, por ejemplo, de nuestros amigos del sur, los chilenos. En el caso peruano hemos visto alarmantemente de que no es así. Lo que reina es una informalidad. O sea, vemos claramente de que el peruano que se hace mención no es, o sea, no está conforme con ese peruanismo. Porque en la mayoría hemos visto, por ejemplo, los que morían eran justamente aquellos informales, porque no estaban registrados en ninguna entidad, llámese salud, por ejemplo. Entonces, nos ha puesto en revelación esta grave problemática. Decíamos, ¿no? Hace un momento de que cuando se trata de hablar de ese conglomerado que reúne ese peruanismo, eh, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista biológico, científicamente, lo real es que más del 60% sí son de esa etnia, o sea, racialmente cobriza. Dentro de ellos comprende todo lo que es quechuas, aymaras y amazónicos. Y de repente los criollos conformarán pues digamos, 25%. Y la otra parte serán pues los que realmente son de una procedencia o de una raigambre blanca, llámese europea, y lo demás son pues entre los negros y los amarillos. O sea, desde un punto de vista racial, el enfoque es, creo que, totalmente cierto. Entonces, pero sin embargo, nosotros, las ideologías que nos aplican permanentemente, no es así. Porque vamos a ver de que nos han colonizado, diríamos, la mente, y lo que nosotros nos asumimos, ¿no? De que sí somos descendientes de blancos. O sea, nosotros más nos sentimos identificados, por ejemplo, de repente con los españoles. Debido a que, si nosotros fácilmente revisaríamos, a ver, nuestra guía telefónica, la mayoría en el Perú tiene un origen, o sea, un apellido de origen hispano. Y algunos cuantos vamos a tener que sí son de origen, de repente, inglés, bueno, en fin, también hay árabes, hay italianos, hay diversidad, pero predominantemente son de los apellidos hispanos. Entonces, esto ya nos da a preocupar de que no es así esa falsedad que nos están diciendo. Vamos a también tomar alguna referencia de parte, por ejemplo, de Felipe Guamán Poma de Ayala, que es un cronista, o sea, que no es hispano, sino es originario. Felipe Guamán Poma de Ayala, en una parte de sus crónicas, dice, ¿no es cierto?, que cuando se trataba de bautizar, los traían como carneros y los bautizaban en masa. Pero ¿cómo es que lograron, digamos, obtener ese apellido originariamente o propiamente español? Entonces fue porque, digamos, cierta persona, Carvajal, llegaba a estas tierras peruanas, bueno, tahuantinsuyanas son originariamente, bueno, desde la época de que llegan los españoles, la terminología virú, belú o berú, entonces se torna ya como propio de estas tierras. Entonces, lo que hacen es bautizarlos en masa. Y el señor o el patrón que se asumía ser dueño de cierto territorio, y a todos los que estaban, a los originarios que estaban en esas tierras, les tenía que dar el apellido. Y es por eso que nosotros actualmente tenemos esos apellidos de raigambre española. Entonces, pero sin embargo, ese gran parte de esos peruanos todavía están en la informalidad, no están registrados y ni siquiera muchas veces no han estado identificados con esta terminología Perú, porque no es propiamente nuestro. Entonces, lo que aquí yo hago ver o hago notar es que
lo originario debería de ser tahuantinsuyo. Pero sin embargo, nos han puesto, ¿no es cierto?, por ejemplo, unos motes de cholos. Y a esto, ¿no es cierto?, han corroborado bastantes intelectuales. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a Ricardo Palma, ¿no es cierto?, que él es el que menciona, todos tenemos, ¿no es cierto?, una sangre, según su apreciación de Ricardo Palma, quien no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Entonces, esto es una gran falsedad. Si nosotros analizaríamos más rigurosamente, esto no es así, porque según las explicaciones que nosotros podemos revisar, tanto de Felipe Guamán como los menciono, o en el otro caso, digamos, de intelectuales, diríamos, criollos, que mayormente ellos se asumen ser descendientes de los españoles, son los que han trabajado en este tipo de teorías que hoy en día lo estamos asumiendo como que fuese un hecho real, o sea, siendo o asumiéndonos peruanos. Pero ¿en qué nos fundamentamos para hacer este tipo de apreciación que de repente a muchos no les va a agradar, ¿no? Porque si nosotros analizaríamos, por ejemplo, que cuando se habla de identidad, todo ese conglomerado humano tiene que tener costumbres, tradiciones, idioma, comida, danzas típicas, etcétera. Hacen de que nos diferenciemos de cierto grupo, ¿no? Entonces, a eso, ¿no es cierto?, es una identidad cultural. Pero, sin embargo, nosotros actualmente, el Perú tiene todavía o mantiene sus tradiciones, pero muchas veces por de repente tratar de borrar esa tradición de dominado, como que simulan que ya no lo están practicando y que lo han olvidado. Referente a ello, ¿no es cierto?, escribiría bastante de repente José María Arguedas, ¿no? Porque concluiría diciendo que somos una cultura amorfa. Pero sin embargo, eso no se puede borrar fácilmente porque biológicamente o científicamente eso va a permanecer. Nosotros de repente diariamente hemos visto en nuestro entorno que se lucha o se trata de a ver, de repente distorsionar esta realidad recurriendo de repente a tintes de cabello, ¿no? O de repente muchos se cambian del apellido. Entonces, esto ha ocasionado una grave problemática en nuestra realidad socialmente. Entonces, esa es una problemática, pero algo mucho más real es cuando una cultura siempre se identifica por los emblemas que estos poseen. Eso se ha visto desde los inicios de todas las civilizaciones y las culturas, de que las culturas siempre han tenido que haber tenido una especie de blasón o un distintivo para diferenciarse en cuanto a su cultura. Entonces, en estos tiempos postmodernos, bueno, desde la modernidad, cuando ya empiezan a aparecer los estados, los países hacen lo mismo. O sea, o en otrora, en la antigüedad se hacía en el totemismo, en la actualidad se hace, ¿no es cierto?, con una enseña o un estandarte o un símbolo que nos identifique. Si nosotros analizamos nuestros símbolos, por ejemplo, nuestra bandera peruana, nunca ha sido diseñado propiamente por los tahuantinsuyanos, o sea, por la mayoría de este territorio que se llama Perú, porque siempre han sido impuestos por extranjeros o diseñados por extranjeros. La primera bandera, nosotros nos acordamos, que le denominábamos la bandera de Torretacle o la bandera que tenía, el rojo y el blanco, pero cruzados, ¿no? Entonces, y en el centro tenía o exhibía un emblema que era el sol. Pero en esos tiempos, si nosotros revisaríamos a los que han diseñado esto, han sido, o sea, diríamos, dibujados o diseñados prácticamente por extranjeros. Pero mayormente los que se han preocupado por esto han sido los chilenos. ¿Ya? Entonces, rápidamente, en un corto tiempo, a inicios de esta época cuando empieza ya a consolidarse como llamada república, entonces vemos de que esas banderas han sido cambiadas en 3 oportunidades. Y si nosotros revisaríamos este historial, dice que lo hicieron porque fue ordenado por algún virrey para que tenga la comodidad solamente en cuanto a su diseño, pero en cuanto a la expresión, a lo que realmente significa, no hay. Entonces, por ejemplo, ese es un emblema de este país llamado Perú.
Por lo tanto, no es originario, sino han tenido que haberlo diseñado extranjeros. En el segundo aspecto vamos a ver, por ejemplo, los escudos o el escudo nacional. No es como lo que actualmente nosotros lo conocemos. El escudo ha tenido que haber también sido diseñado por chilenos. Si nosotros observaríamos ese escudo, el inicial, el primario de esta República Peruana, figura claramente el cóndor, pero dentro de ellos, en ambos lados, está la bandera chilena. Ya, entonces, eso demuestra de que los que se han preocupado, hasta por liberarnos, entre comillas, siempre ha sido pues San Martín, un argentino, o en el otro caso Bolívar, que se han preocupado, es pues venezolano. Pero nosotros entonces, de manera real, ¿cuándo nos vamos a liberar? Entonces, ese es creo que un tema bastante delicado de que podamos nosotros tomar conciencia de lo que realmente acontece en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Eh, Continuamos analizando un poco sobre esto, lo que son los emblemas. Tocaríamos lo que es el himno nacional. Inicialmente el himno nacional, según el autor, ¿no es cierto?, Bernardo Alcedo, que tenía 4 estrofas. Y las estrofas, las iniciales, no eran la que actualmente entonamos, eran otras. Y posteriormente, con el transcurrir del tiempo, resulta que Bernardo Alcedo venía, ¿no es cierto?, de Chile y después otra vez regresa a Chile. Pero después escribe en una de sus memorias de que el himno nacional había sido variado, no estaba como él lo había elaborado inicialmente. Y hay una estrofa, ¿no es cierto?, que es bastante reñida en comparación, digamos, si lo analiza un español, porque hace mención, ¿no es cierto?, a la tirana ibérica. Entonces, esto ha sido cambiado, ha sido modificado, o sea, es apócrifa. Entonces, si nosotros pensáramos, si con todos estos emblemas o símbolos, entre comillas, patrios, que nunca nosotros lo hemos diseñado, sino siempre lo han hecho otros, entonces, ¿qué tipo de identidad estamos manejando nosotros en la actualidad? Entonces, creo que eso es motivo de que esto se tenga que, de repente, en el común de la sociedad, se tenga que darse por conocido, ¿no? O de repente algunos lo saben, pero esto es algo muy importante para que nuestra identidad se vea fortalecida y que de repente no estemos en este tipo de situaciones sociales que tanto nos aquejan en la actualidad. Muy bien, entonces, eso es en cuanto a bicentenario, en cuanto a identidad y en cuanto a ese peruanismo. Pero, ¿qué hay realmente de lo que nosotros actualmente vemos en cuestiones políticas? Por ejemplo, ahora estamos a puertas, ¿no es cierto?, de una decisión justamente en el bicentenario. Y mayormente lo que hemos podido notar es la tendencia de un marxismo. Entonces, si nosotros vamos a hablar de ese marxismo, bueno, según los datos que manejamos nosotros como filósofos, sabemos que es una corriente filosófica y por lo tanto Marx plantea sus pilares de ese marxismo en 3 aspectos, ¿no es cierto? Lo que es la economía política inglesa, la ideología clásica alemana y también lo que es el socialismo utópico francés. Como que recién los franceses hubiesen creado, hubiesen de repente inventado lo que es la izquierda. Sabemos que después, en la Revolución Francesa, en el hemiciclo francés, lo que se da es eso, ¿no es cierto? Los jacobinos, aquellos que querían cambiar o subvertir esa realidad, o sea, revolucionarlo, se pusieron pues al lado izquierdo de ese hemiciclo francés de esa época. Y los que querían permanecer con el mismo modelo, diríamos, de sistema de gobierno, se pusieron al lado derecho. Entonces, a partir de ello recién manejamos esa terminología, ¿no? Cuando decimos, si tú quieres cambiar esta realidad social en cuanto al sistema de gobierno, eres de izquierda. Pero si tú quieres mantenerlo, eres de derecha. Entonces, nosotros estamos ahorita justamente ante esta realidad. Pero desconocemos el porqué de la derecha y el porqué de la izquierda. Y no solamente es Marx, ¿no?, quien lo plantea. Porque de repente si analizamos, nosotros vamos a tener siempre de que en todas las sociedades ha habido estas posturas, por ejemplo, de que hay uno que no está de grupo, no está de acuerdo con ese planteamiento. Llámese izquierda o transformadora o subversiva, porque subvertir es cambiar, ¿no es cierto? El que querer cambiar esa forma de gobierno. Entonces, esto no es solamente lo que se da con Marx. De repente vamos a poder encontrar, por ejemplo, ya en la antigua Grecia, ¿no? Antes de que exista incluso Jesucristo, porque vemos cuando Espartaco, ¿no es cierto?, era el que
no estaba de acuerdo con esa forma de gobierno. Entonces, él también quería transformar esa realidad. Entonces, ahí ya tenemos una izquierda. O en el otro caso, de repente, toda una apología que había desencadenado, ¿no es cierto?, San Pablo o el mismo Jesucristo, que estaba en contra de un imperio. Entonces, la izquierda no es como lo estamos manejando y que los marxistas de repente lo asumen de que ellos son la única forma de cambio. Pero están olvidando algo muy importante. Están olvidando de repente el aspecto biológico, el aspecto real, el aspecto científico. O sea, ellos lo toman solamente desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista clasista. Y lo han dividido así. Y nosotros revisamos la historia y vamos a encontrar en los diferentes sucesos históricos internacionales que han acontecido, siempre ellos se han basado en ese eslogan, ¿no? De que ellos son los del cambio, ellos son los que son los únicos que lo pueden asumir para tratar de transformar una sociedad justa. Entonces, en nuestra realidad nosotros lo hemos podido experimentar con claridad, porque el marxismo tuvo, una clara y determinada participación desde José Carlos Mariátegui, quien es el fundador, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, pero fundamentado siempre en una cuestión de carácter clasista y traído del extranjero, pero que no está de acuerdo con nuestra realidad. Porque, y más adelante vamos a ver de repente Alberto Flores Galindo, o de repente también en el caso de los primeros, izquierdistas conocidos en el Perú, lo han manejado de esta manera. Y siempre lo han manejado de tal manera de que no ha sido aceptada. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no ha sido aceptada? Y eso, digamos, en el aspecto teórico, pero vayamos en el aspecto de los hechos. En cuanto a los hechos, lo que vamos a ver, hemos tenido, ¿no es cierto?, la performance de Aymel Guzmán. Y no solamente de él, mucho más antes, ¿no es cierto?, los zapistas, ellos son originariamente marxistas. Ya hace unos cuantos años, cuando estaban en el Congreso, ellos trataban de ocultar, ¿no es cierto?, los inicios de su ideología, pero se fundamentaban en el marxismo. Pero el tema en esta tarde es en sí, ¿por qué no dio resultado el marxismo como sí dio resultado, por ejemplo, en la Revolución de Octubre, o de repente dio resultado en la actual China comunista, y de repente dio resultado también en la Cuba castrista? En fin, vamos a poder encontrar nosotros este tipo de luchas clasistas que sí han dado resultados. Justamente han dado resultados por una cuestión propiamente étnica. O sea, no hay una doble fractura como se presenta en el caso peruano. En el caso peruano tenemos nosotros doble problemática. O sea, la problemática es de carácter etnicista y también es de carácter clasista. Pero predominantemente es de carácter étnico. Vamos a verlo claramente. Abimael Guzmán empieza sus acciones en el teatro, ¿no es cierto?, de la zona de Ayacucho en los años 1980. La ideología de repente pudo haber estado buena, pero no para esta realidad. Porque, ¿por qué no lo pudo entender claramente a Ismael Guzmán? Porque yo siempre he tenido la curiosidad y he preguntado de manera directa si tú has encontrado alguna vez realmente a un senderista, ¿qué aspecto tenía? El senderista, lo que, digamos, biológicamente presenta, no es originario, o sea, no tiene rasgos andinos, o sea, no es cobrizo. Siempre ha sido de con signos de que pertenece a otra clase, digamos, social. Y cometen el gran error porque todo lo que ellos han aplicado en las serranías de Ayacucho, Huanta, en la Sierra Central, bueno, nosotros sabemos claramente porque hemos pasado esos tiempos. Entonces, ahí no se ve los resultados. ¿Debido a qué? Porque aquí tiene que ver un juego bastante importante, la cuestión idiomática. ¿Por qué operaron y después fueron rechazados en la zona de Ayacucho? Porque la mayoría era quechua hablante. ¿Y por qué no tuvieron la misma acogida, digamos, en las ejes selva o en la selva, llámese chipivos, ashanincas, o todos esos, oriundos que tienen, pues, biológicamente una estirpe de carácter, son cobrizos? O en el caso peruano, o en el caso de repente en otras zonas donde han operado ellos, han sido en las zonas del campo, del interior del Perú.
Entonces, no ha habido ese resultado. Pero esto nosotros lo podemos, o al menos yo lo puedo explicar de una manera más o menos, porque tengo fundamentos. Una vez que acontece, a ver, la revolución cubana, el Che Guevara, bastante entusiasta, él quiere ayudar a otras, a ver, a otros países que quieren liberarse, pero con su enfoque clasista. En el caso cubano sí se pudo hacer rápidamente. ¿Por qué? Porque eliminaron totalmente, ¿no es cierto?, al originario. Ahí solamente existían blancos y negros, o sea, racialmente hablando, pero no había originarios. Y por lo tanto, implantar o tratar de inculcarles un marxismo era fácilmente aceptado. O en el caso de la Rusia bolchevique también, ¿no es cierto? Porque los rusos, ahí no había, pues, de repente, la diferenciación de razas, como sí se da en el caso peruano. O en el otro caso, de repente, de los chinos. Ellos más, creo que son más, diríamos, originarios en cuanto a sus ideologías, ¿no es cierto? No tanto Marx, ni Lenin, ni Stalin, sino ellos prefieren su maoísmo. Entonces, ese maoísmo tiene su propia manera de actuar, pero sin embargo, los senderistas adoptaron esa manera. Y aquí en el Perú no dio resultado. La lucha, ¿no es cierto?, de Mao es pues del campo a la ciudad. Los senderistas actuaron de esa manera, pensando que se iba a lograr, pero no hubo la aceptación, porque nosotros, si nosotros revisáramos, a ver, los reportes periodísticos de esos años, lo que mayormente siempre dicen es el campesino era pues un total ignorante y por lo tanto no podía ni distinguir un armamento de una cámara fotográfica como aconteció en la masacre de Ushurajay. Entonces estamos ante una situación que creo que tenemos que revisarlo minuciosamente, pero ya tenemos a la vista que la cuestión étnica o la cuestión racista tiene que ver con cuestiones clasistas. Por lo tanto, yo diría de que Abimael Guzmán, con su, a ver, marxismo, leninismo, maoísmo, no ha tenido resultados justamente por ello. Entonces, eh, otro aspecto que había que citar, como le decía hace un momento, el Che Guevara, una vez que acontece la Revolución Cubana, él quiere ayudar a los demás. Y él, ¿no es cierto?, viaja al Congo africano, porque también en esa época los congoleses ya estaban en ese tipo de intentonas de querer liberarse. Y siempre quien oprime no es, digamos, propiamente a ver, racialmente uno de la misma raza. Los que han oprimido y los que siempre han dominado y han sometido han sido los blancos, ¿no es cierto? Sobre todo, pues, los anglos. Imagínense. Entonces, lo que vamos a ver acá es que, ¿qué es lo que pasa cuando llega el Che Guevara y se contacta con estos rebeldes del Congo? Entonces, cuenta en sus historias, por ejemplo, o en sus, bueno, en un artículo, el Kabila se llamaba, ¿no? El negro africano que era una especie de intérprete que le habían puesto al Che Guevara para que pueda contactarse y de repente llegar a algún tipo de acuerdo o a que se les preste algún tipo de apoyo. Entonces, lo que escribe Kabila es lo siguiente: nosotros nos estamos liberando de los blancos, estamos luchando contra ellos. ¿Y cómo es posible que un blanco ahora venga a ayudarnos? Y por lo tanto yo no confío del Che Guevara. No me gusta su mirada ni su sonrisa irónica. Y lo peor, no me gusta por lo que es blanco. Y por lo tanto no estoy de acuerdo. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que las cuestiones racistas o étnicas tienen que ver bastante con este tipo de hechos que se suscitan históricamente. Y continuamos nosotros ahora con el Che Guevara. Y el Che Guevara, ante este tipo de manifestaciones, retorna, ¿no es cierto? Regresa otra vez a Cuba y viene al Perú. En el Perú pareciera que él ha podido captar de que la tendencia que se manejaba respecto al socialismo no estaba todavía como, digamos, para ponerlo en condiciones. Y se va a Bolivia, y en Bolivia pasa lo mismo. En este caso, quien va a hablar sobre el Che Guevara ya no es, pues, digamos, un congolés, es ahora un aymara. Y el aymara, Huanca dice, ¿no es cierto?, de que cuando vino el Che Guevara, desconfiaba de él. Y él siempre me miraba con esa mirada irónica. Y por lo tanto,
yo le entendía muy poco porque no sabía hablar bien el castellano. Entonces, a pesar de eso, nosotros lo hemos apoyado. Entonces, además menciona de que no estoy de acuerdo con él. Yo quisiera aceptarlo, pero lo que nosotros queremos es una liberación propiamente nuestra. Que no venga a alguien a ayudarnos. Entonces, si nosotros analizaríamos, a ver, cuestiones reales, históricas que han acontecido tanto en una cultura por allá con los negros y por acá también con un aymara como es Huanca, como el que estamos comentando, entonces esto siempre se ha dado, no solamente en la realidad, sino también se ha dado en, a ver, en las cuestiones, hasta en los cómics. Quien somete siempre, ¿no es cierto?, es el hombre blanco. O sea, racialmente o biológicamente hablando. Porque si nosotros, a ver, los cómics que hemos leído cuando éramos de repente adolescentes o de repente niños, ¿se acuerdan de Tarzán? Tarzán, ¿no es cierto?, es el único hombre que puede poner orden dentro de los negros, ¿no? Y si nosotros seguimos analizando todo esto, en la conquista del Far West, quien pone orden siempre ha sido pues John Wayne, o de repente Rambo en la actualidad, ¿no es cierto?, que sí pone orden, pero siempre con la raza opuesta, no es entre ellos. ¿No? Siempre tiene que haber esta distinción, ¿no? No solamente clasista, sino es de carácter propiamente étnico, ¿no es cierto? Rambo los aplasta como cucarachas, ¿no es cierto?, a los amarillos, o sea, a los mongoleses, a los chinos, a los vietnamitas, a los coreanos. Y así vamos a tener a Rambo, a Tarzán, o de repente a John Wayne, bueno, en fin. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que las cuestiones reales que se están desarrollando bueno, en nuestro ámbito no son propiamente clasistas. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Podría el marxismo haberse equivocado? Porque si nosotros analizamos hoy, ahora, la realidad peruana, vamos a ver que esas luchas no son tan clasistas como de repente los vamos a encontrar en el manifiesto del Partido Comunista, o de repente los planteamientos en la ideología marxista no son propiamente clasistas, son étnicas. Si nosotros, a ver, vamos a ver en el caso peruano, para que irnos tan lejos de nuestra realidad, analicemos nuestra realidad. Las luchas, a ver, son de carácter étnica. Hoy en día ya no vamos a ver, ¿no es cierto?, en el teatro de operaciones donde las luchas sociales no son pues Izquierda Unida o Partido Popular Cristiano o no está ahí de repente Juntos por el... No, no son esos. Las luchas hoy en día, si nosotros vamos a ver, es Conga, los quechuas cajamarquinos. Si vemos en Arequipa, igual, Tía María. Ahí no hay ninguna bandera política. Las luchas son étnicas. Y si nosotros analizaríamos un poco más de repente en la zona de las Bambas, que actualmente creo que fue hace año y medio lo que aconteció, no fue justamente personas étnicamente quechohablantes que defienden su territorio de la minera que contamina. Entonces, y vamos a ver de la misma manera lo que aconteció en Bagua, cuando aún estaba, ¿no es cierto?, vivo el difunto García Pérez. Entonces, ¿llevaban alguna bandera política? No, señor. ¿Las luchas eran clasistas? Tampoco. Las luchas son étnicas. O sea, estamos viendo quechuas en lucha, aymaras en lucha, amazónicos en lucha. Entonces, tal vez si nosotros al hacer esta mención estamos, a ver, como que de repente cumpliéndose lo que había dicho, a ver, Huntington, ¿no? En el choque de civilizaciones, que más adelante estas luchas se tornarán mucho más violentas. Entonces, creo que en el caso nuestro solamente faltaría una reflexión bastante concienzuda para ver y a la vez, a ver, analizar seriamente esto. No es no son luchas del todo clasistas, porque en el caso peruano con mayor razón, si somos dominados y lo que predomina no es un clasismo, lo que predomina es un etnicismo. Y ese etnicismo, vamos a verlo de que a ver, si nosotros enfocaríamos el proletario, según el planteamiento marxista, ¿qué nos va a haber? Si hemos visto con el COVID-19 que la gran mayoría de los peruanos prefieren irse, ¿no es cierto?, a su lugar de origen. Incluso ha habido algunos artículos hechos por extranjeros, creo que han sido unos alemanes, que han afirmado de que una mujer, creo que tratando de mantener los valores axiológicos
O sea, el AINI y la honestidad ha tenido que irse a pie desde Lima, y no solamente uno. Y nosotros hemos visto en la televisión que diariamente hay mucha gente que se han ido a pie a su lugar de origen. Entonces, ¿por qué no confiaron en ese Estado peruano? ¿Por qué si son ciudadanos y el Estado peruano no los asume para apoyarlos a ellos? ¿Y por qué cuando querían apoyarlos a ellos no figuraban en las estadísticas de ese Estado peruano? No las hay. En cuanto a hospitales, tampoco. Entonces, esto nos ha puesto en revelación de que ese Estado llamado peruano no está funcionando como nosotros lo desearíamos. Entonces, nuestras preocupaciones en adelante creo que deberían de ser más o menos en ese sentido. Por lo tanto, no desconocer o por lo tanto no ignorar lo que es ese planteamiento de carácter científico que cuando se trata de cuestiones étnicas o raciales tiene que ver bastante este aspecto. Entonces, yo creo que ahora, imagínense, nuestra situación creo que se torna un poco más preocupante cuando vemos de que la pugna ahora, en esta segunda vuelta electoral, es pues justamente entre uno que es de tendencia marxista, porque, ¿no es cierto?, Pedro Castillo lo ha dicho de manera convicta y confesa de que su ideología es esa. Hay imágenes, en fin, hay artículos publicados en las redes sociales de que sí, él abraza ello, pero pareciera que no se ha dado cuenta de que esta sociedad peruana no da para eso, no es para eso. Ya hemos visto el fracaso de 20 años de lucha de Ismael Guzmán, no ha habido resultados. Más bien les ha ganado, ¿no es cierto?, en el cliché que les ha puesto esa derecha, y por lo tanto hoy en día esto está pues avanzando de una manera bastante galopante, y le ha ganado, y le gana. O sea, ya no es una lucha de clases, ya no es, ¿no es cierto?, una lucha social, ahora es terrorismo. Entonces, hasta el Poder Judicial, imagínense, se ha prestado para ello. Y otra vez, ¿por qué desconocemos nosotros cuando se trata de cuestiones étnicas, por cuestión de dignidad, de que aspiramos o al menos estamos de acuerdo, si es que es real lo que dicen esas estadísticas o esos resultados, ¿no es cierto?, del Jurado Nacional de Elecciones, de que optamos por una japonesa, o que, bueno, es peruano, pero que al menos, pero tiene rasgos japoneses. Ahora, nosotros pongámonos en el caso similar. Imagínense, yo soy originariamente quechua, pero que yo vaya a candidatear, digamos, a Japón o a los Estados Unidos, de repente, o cualquier otro lugar, eso es lo primero que se observa. O sea, ¿qué pasa con nosotros, llamados peruanos que somos? ¿Somos tan tolerantes o realmente no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando con nosotros? ¿O siempre va a haber esta situación, no una cuestión clasista, sino un choque de etnias, como decíamos hace un momento, o una guerra de razas? Eso es lo que se está viendo, creo, porque lo podemos avisorar con toda claridad, ¿no? Porque quien va a dominar siempre es ello. Y quienes van a manejar siempre también, a ver, esa tendencia, sea derecha o izquierda, siempre van a ser los mismos. Los primeros izquierdistas ha sido, ¿no es cierto?, Fabre, de repente, mayormente han sido limeños que no conocen la realidad peruana, o sea, no conocen el Perú profundo. ¿Se acuerdan de Díaz Canseco? ¿No? El señor tenía sus planteamientos bastante claros, pero clasistamente. Pero conoce la realidad, o mejor dicho, falleció, creo que sin haber conocido la realidad peruana. Entonces, ¿qué izquierda era? Era una izquierda de ese sistema, o sea, de ese mismo sistema que se están disputando el poder entre ellos, o sea, sin considerar de repente al originario, o sea, al quechua, al aymara y al amazónico. Entonces, esta es nuestra gran problemática. Y eso nosotros lo hemos podido, digamos, palpar de manera directa. Yo trabajo en el Perú profundo, trabajo en Cusco. Bueno, yo originariamente soy de Arequipa, pero cuando vengo al Cusco, lo que nos dicen las teorías, lo que nos indican las ideologías, no son de acuerdo a esa realidad. Son mucho más preocupantes. Porque en el Cusco, de repente, entre comillas, ya la gente es acriollada. Pero véase, a ver, digamos a Comayo. La gente un poco más ignora, como en la guerra con Chile, qué es el Estado peruano. No sabe. Entonces, ¿por qué es preocupante esto? ¿Y por qué yo lo pongo en debate en esta tarde, en este conversatorio tan importante? Porque eso es lo que está pasando en el Perú.
Y eso es lo que de repente muchas veces nosotros no lo estamos poniendo en manifiesto de tal manera que esto realmente se solucione, porque es una gran problemática. Entonces, estimados colegas, todos presentes ustedes acá y todos los que han asistido, creo que cabe una reflexión bastante seria en esta oportunidad. Entonces, como sabemos de que nosotros que somos filósofos, yo, doctor Zenón de Paz, me acuerdo bastante de usted, aquí el doctor Julio Fernando, bueno, también hay acá Manuel Abraham, ¿no? Que siempre hemos estado en contacto, hemos desarrollado este tipo de temáticas de tal manera de tratar de aportar algo para la solución de esta problemática. Y también, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes, en buen momento que hay estudiantes que están asistiendo a ello, esto va a servir para que de repente difundamos esta problemática que tenemos en nuestra realidad. Muy bien, y como en filosofía sabemos de que no todo puede ser un monólogo, ¿no es cierto? Entonces es bueno dialogar, intercambiar, criticar, o sea, un debate. Bien, gracias, Manuel. Gracias, Ciro. Dejo entonces en la segunda parte de la conversación con el público asistente a Julio Chávez para que haga de moderador. Gracias. Muy amable. Sí, solamente para dar la palabra y para, ¿no?, moderar y ordenar la participación de nuestros amigos presentes. Quien quiera hacer una pregunta, quien quiera participar, más que interrogatorio, yo creo que, ¿no?, es un planteamiento, un cuestionamiento para seguir conversando. Porque aquí no somos jueces de la razón ni de la historia. Aquí más bien hemos venido a conversar y si se plantean interrogantes y cuestionamientos sustentados, en buena hora. Tienen la palabra, en primer lugar, porque personalmente también ya tengo anotadas algunas preocupaciones, que después las voy a vertir, pero la preferencia la tienen los participantes, los invitados ahora. Por favor, quien quiera intervenir, participar, puede hacerlo ahora mismo. Tiene la opción de alzar la mano en el menú de abajo a la derecha. Hagan clic en levantar la mano los que quieran participar. Doris Torres tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes. Un gusto. Está intentando, ¿cierto? Tiene algunos Doris, activa impases. tu micro. Tienes que darle clic a tu micro, Doris. Doris, hay un micro chiquito, ahí dale clic en el símbolo del micro que está debajo de tu nombre. Bien, ahora sí. Ahí está. Ahora, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, Sí. Ahora sí, bienvenida. ya. Perfecto. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿no? Gracias por la invitación. Y saludo también el trabajo del doctor que nos ha expuesto, me parece muy interesante, porque es un interés de poder explicarnos la realidad nacional. Sin embargo, me voy a permitir rebatir el tema en primer lugar en lo que respecta a la parte étnica, ¿no? El investigador científico, el antropólogo forense J. Morgan, que estudió el mundo antiguo y el paso de esos seres humanos, ya antiguamente llamadas tribus, ¿no?, a la civilización, planteó que uno de los 4 requisitos para que eso se diera fue que las tribus que sobrevivieron fueron las que se mezclaron entre etnias. Ese primer punto, ¿no? En segundo lugar, cuando se dan los matrimonios en el mundo feudal, entre parientes, en el mundo aristocrático, justamente para conservar la propiedad feudal, ellos aparecen una serie de enfermedades. Una de ellas es la hemofilia. Y eso hoy se sabe
que es causante por casarse entre parientes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque anula un cromosoma, que es justamente la que la hemorragia, y bueno, cosas que ya ustedes mejor que yo deben saber. Y de igual manera, la pedofilia, es decir, que en una época también se practicaba como algo aparentemente normal, en alguna época, de padres a hijos o entre hermanos, ¿no? Bueno, en el mundo egipcio, eso se practicó. También de igual manera son familias que desaparecieron. ¿Por qué razón? Porque sencillamente la naturaleza no acepta el matrimonio, la unión entre congéneres, porque potencializa las enfermedades y por tanto la vida es muy corta para esas personas. ¿Con eso a qué llevo? Llevo la siguiente conclusión, de que justamente el mestizaje, no por eso estoy de acuerdo con las invasiones, que es una cosa muy distinta, hablo del mestizaje de las personas, que está fuera de nuestra voluntad, porque es un hecho histórico, se ha dado justamente por el mestizaje. El que hoy podamos vivir es por eso, ¿no? Y más aún todavía, y con esto termino, solamente en este punto, si hoy cualquiera de nosotros, si yo lo he hecho, y muchas personas que yo conozco, me voy a un laboratorio y me hago un análisis genético, me va a salir, como en mi caso, que tengo el 15% de África, tengo el 5% de árabe, tengo 65% de europeo y lo restante de andino. Pero eso no significa para nada que yo, porque tengo un rostro más o menos blanquiñoso y tenga genéticamente una ascendencia de blancos, que es algo involuntario, yo tenga que defender al blanco opresor. No tiene nada que ver una cosa con otra, en absoluto. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, me parece que lo étnico sí tiene un valor importante en cierta medida porque justamente la clase dominante ha soslayado a la clase, digamos, campesina, a los originarios de este suelo, por supuesto. Pero antes de ello quiero terminar algo. Seguramente cuando nacemos nosotros, ¿no? Nuestras madres nos voltean y nos ven la parte de la espalda baja y ven una mancha verde que se desaparece con el tiempo, que es la mancha llamada la mancha mongólica. Bueno, esto yo lo he visto en Nicaragua, lo he visto en varios lugares de América Latina, que sí que no solamente es peruana. Y eso no es porque vino, ¿no? Uno de ellos se sentó acá, es así un asentamiento, ¿no? Un asentamiento, ¿no? Sí, de asiáticos, ¿no? Que vinieron acá y dejaron nuestra marca genética. Y ahí está la muestra. Entonces no podemos hablar de pureza étnica. Ese concepto es un concepto que me trae a colación con lo que plantea Hitler, ¿no? Sin ánimo de que esto signifique que el doctor lo haya querido decir, ¿no? Es, digo, mi apreciación solamente, ¿no? Lo traigo a colación, ¿no? Que fue uno de los elementos, de los tres elementos que conforman la ideología fascista. Una de ellas es el nacionalismo, el chauvinismo más que todo. El otro es la parte étnica, ¿no? La raza pura, la que no se mezcla, ¿no? La raza originaria. Ario viene de puro, no viene de blanco, viene de puro, sin mezcla, ¿no? ¿No? Y en tercer lugar, la corporativización, ¿no? Entonces, uno de los elementos que levanta el fascismo justamente es los alemanes, ¿no? ¿No? Y una situación de esa manera, si bien es cierto, era válido en ese momento contra los judíos que eran opresores, ya sean adueños de Alemania, pero ellos, obviamente, levantarlo como una bandera llevó justamente a qué? A no solamente una guerra, a dos guerras mundiales. Murieron millones de personas, ¿no? De igual manera se ha dado en otros países esta misma situación. Entonces yo considero que la parte étnica no me parece correcta tomarla por sí misma, ¿no? Debe tomarse dentro y justamente el análisis de clases nos da una mejor opinión sobre eso. Y justamente hablando del Perú, en la primera constitución política del Perú, justamente que es la partida de nacimiento de esta llamada república, ¿no? De estos 200 años, plantea en 1824 que para ser ciudadano de Perú, que bastó decir haber nacido. Sin embargo, coloca condicionamientos.
como saber leer y escribir, ser católico y demostrar una propiedad. Por supuesto que los criollos eran los únicos que podían demostrar eso, y ningún originario. Por eso que ellos salen, la Constitución de esa república está fuera de ellos. Tal es así que incluso ellos pagan tributo, hasta cerca de 50 años después de la llamada república. Y solamente se retira el tributo a los negros y a los indios, con la única finalidad que se incorporen a la vida laboral, a la vida proletaria. Y es el único sentido, no fue por reivindicar a ni a un indio ni a ningún negro. Fue con ese objetivo nada más, porque todos huían, porque sabían que si no pagan tributos, sencillamente los mataban, los castigaban, los apresaban. Entonces la cuestión étnica sí es importante, pero tiene que estar ligada justamente a la cuestión de clase. Entonces, ¿cómo podemos negar, por ejemplo, ¿no?, que los obreros, en su gran mayoría, sean quechohablantes, son descendientes? Porque los indios se les ha quitado sus tierras, con estas mal llamadas reformas agrarias, el maltratamiento que tiene el Estado desde acá centralista, de los problemas naturales que se dan, rebalse de ríos y todo lo demás, y la gente se viene a la ciudad porque no hay colegios en sus lugares, no hay universidades, y la gente viene a la ciudad, viene a Lima fundamentalmente, ¿no? Indudablemente. ¿Y ellos dónde van a venir a trabajar? En las fábricas, justamente en las fábricas. Y justamente hay una, eh, este, de Condor Pasa, ¿no? Justamente el que escribe el Condor Pasa, ¿no?, ahí plantea eso, que justamente en su experiencia, él que recorre todo el Perú para sacar estas canciones, porque es todo un conjunto de canciones, ¿no?, donde plantea justamente ahí, ¿no?, que es la venida, que los obreros son hijos y nietos de campesinos, hijos y nietos de los oriundos de este país. ¿Cómo podríamos separar de esa manera? ¿Cómo podríamos entender el mundo andino si no entendemos de que realmente en el mundo andino también ha habido campesinos con tierra que también han explotado a otros? Entonces, ¿porque es étnico lo voy a permitir? No, también hay división de clases en el campo, a pesar que puedan ser étnicos. Y para terminar, porque sé que en otro momento quizás puedo opinar, termino diciendo, ¿no?, por mencionar, ¿no?, eh, Toledo tiene rasgos andinos, o no tiene rasgos andinos. Sabe hablar quechua. Nació también de ser un niño pobre. Vivió también en un lugar pobre. ¿Y por eso acaso él defendió a los pobres? No. Él defendió a la clase dominante. Lo que significa de que la raza y la clase no siempre van juntos, pues. No siempre. Depende de qué ubicación tenemos en ello. Lo dejo ahí para que en otro momento poder quizás opinar. Gracias. Muy interesante la precisión de Doris. ¿Me permite, Julio, por favor? Tu micro, por favor, Julio. En vista que la pregunta es bien sustancial, respondemos pregunta por pregunta. Por favor, Ciro. Gracias. A ver, interesante lo que nos plantea Doris, que, bueno, hay casos en que teóricamente esto no se puede, digamos, deslindar, ¿no?, o separar, ¿no?, de lo que es la cuestión clasista o la cuestión étnica. Pero yo les decía de que en el caso peruano esto se torna así, de esa manera. O sea, nosotros lo consideramos todo como que fuese exclusivamente clasista, pero no es así. Aquí es más étnico. Y todavía con la agravante, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros, imaginen que fuese nuestro gobernante Keiko, y para congraciarse, diríamos, con nuestras raíces, se hubiese casado, no, al menos con un quechohablante, cosa que tampoco lo hizo. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros en el caso nuestro, en el caso peruano? De que tenemos doble problemática. Muchas veces nos han impuesto esa teoría de que lo que predomina es la concepción marxista desde un punto de vista clasista. Pero sí, es cierto que en todas las culturas, en los pueblos, hay o ha tenido que ver o siempre hay una distinción de clases. Pero que sea pues de clase, pero con nuestra misma, digamos, de nuestra misma etnia o de nuestra misma estirpe. Si nosotros vamos a querer un capitalismo, estaría muy bueno, ¿no?, que tengamos un capitalismo aymara, ¿no?, y un proletario de repente quechua, o de repente ashaninka, shipibo, lo que fuere. Entonces, en el caso peruano es de doble preocupación, porque lo estamos concibiendo como que fuese exclusivamente clasista.
Y eso lo vemos nosotros, creo que en cada momento cuando plantea, a ver, Pedro Castillo, lo estamos viendo, ¿no? Porque él, su ideología es esa. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, de que a Ismael Guzmán también se equivoca en lo mismo. Entonces, vamos a ver de que en el caso peruano sería muy bueno aclarar esta situación, pero no va a ser, creo que, tan sencillo porque vemos de que por cuestiones de educación, la gran mayoría de los peruanos no estamos enterados de ello. Claro que si nosotros lo analizamos, ¿no? Como nos ha puesto al alcance Doris, sí es interesante. Las cuestiones étnicas sí tienen que ver, pero cuando se tratan, digamos, o cuando hay acuerdo, pero cuando vienen a imponer, o cuando vienen a invadir, o cuando vienen a someternos y a dominarnos, ya tiene otra configuración. Sí, claro, o sea, no de todo, digamos, todo es malo, sino siempre tienen, ¿no es cierto?, una cuota de repente de un lado contrario, ¿no? Lo bueno siempre viene con lo malo. Pero una cosa es que cuando esto lo planifiquen de una manera intencional y que para mantenernos sojuzgados, sometidos, dominados, esto se está perpetuando en el Perú. Pero también como que se están dando cuenta, ¿no es cierto?, nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, sí se están dando cuenta. Y ahora se tiene, ¿no es cierto?, un abierto rechazo, pero hay una parte que no ve el aspecto, digamos, de soberanía o de bienestar en cuanto a lo que es el país, no lo está viendo eso, sino lo está viendo por intereses propios. Y creo que, por desgracia, esa parte justamente son o somos los intelectuales, porque en los conversatorios, en los diálogos, lo que se está viendo es ello. Que lo que están cuidando mayormente sus intereses personales son aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen o dependen del Estado o trabajan en el Estado. Por lo tanto, no les interesa quién gobierne, o más bien apoyan, ¿no es cierto?, en este caso, a Keiko, ¿no? Que, o sea, es una cuestión real que, bueno, no estoy yo en, bueno, claro que sí estoy en desacuerdo, ¿eh? Porque no me convence ninguno de los dos, ni Pedro Castillo porque viene con una cuestión exclusivamente clasista, ni la otra señora porque también sus planteamientos son, pues, del todo contrarios a lo que plantea Pedro Castillo. Y también, pero ninguno de los dos de repente lo está enfocando desde una perspectiva propiamente de carácter originario, por el bienestar de nosotros, a pesar de que tenemos, imagínense, tantos recursos, pero sin embargo estemos en una situación tan paupérrima en cuanto a salud, a trabajo, a educación y todos los demás aspectos que son fundamentales para el ser humano. Entonces, es por ello que creo que, yo diría, ¿no?, de que el Perú tiene doble problemática. No solamente es clasista ni es etnicista, sino predomina, o sea, nos han hecho creer de que nuestra problemática es de carácter solamente de clase, cuando no, nosotros tenemos uno que nos domina y por lo tanto él es el que decide, ¿no? Y nosotros se supone que tenemos que hacer algo. Y no lo digo por nosotros, que en estos momentos somos 15 en esta reunión, sino lo digo por la gran mayoría de los peruanos. Es predominantemente la gran mayoría. Pasan de los 60%. Gracias, Julio. Gracias también, Doris. Gracias a todos. De acuerdo, de acuerdo. Si hay otro participante que quiere intervenir. Más bien, disculpen, en todo caso, quisiera hacerte una pregunta, Sigo. Adelante, Julio, sí. Mira, lo que deduzco, la idea principal, no sé si me equivoco, que nos has traído y que es tu preocupación principal, es que el factor racista o el racismo es la causa de los fracasos de todos los proyectos políticos que han habido aquí en el Perú, inclusive los proyectos marxistas, en todas sus variantes. Vuelvo a repetir, me parece que tu tesis es que ¿no? el racismo es una de las causas fundamentales del fracaso de los proyectos políticos que a la misma vez son culturales. Inclusive podríamos agarrar todo, o sea, es la causa también del fracaso del proyecto español, ¿no? Del proyecto hispanista traído por los españoles, es la causa también del proyecto republicano. Entonces, si el racismo, digamos, es una esencia superior, ¿qué nos asegura entonces
que nosotros podremos construir una patria. Si el racismo entonces siempre va a estar actuando. Y de alguna manera, no sé si lo estás planteando como constructivo o destructivo, porque el racismo puede ser, en todo caso, destructivo, porque no permite que se desarrolle un proyecto político, ya sea liberal, marxista, ya sea hispanista, o ya sea demoliberal, qué sé yo, o nacionalista. Todos se caen debido a ese componente étnico que tú señalas. Entonces, ¿qué nos asegura o qué perspectivas tú ves para construir proyectos políticos futuros que no sean también destruidos o que no sean, digamos, diluidos por esta esencia étnica que tiene un poder, ¿no?, que tú ya lo has señalado, ¿no?, tiene un poder que supera las conceptualizaciones, que supera, ¿no?, las grandes visiones, ¿no?, inclusive que supera la racionalidad, porque todos sabemos que para comprender un hecho social es necesario un concepto, pero tú mismo has dicho que todos esos conceptos, cuando vamos a los pueblos, esos conceptos se vienen abajo. Pero habría que analizar bien, ¿no?, por qué la racionalidad, digamos, aquí en el Perú, sea una racionalidad occidental, sea una racionalidad desde el punto de vista capitalista, o sea una racionalidad marxista, digamos, se derrumban o digamos, fracasan, como has dicho. Y eso significa que está en cuestión, entonces, ¿no?, la posibilidad de construir, digamos, una comunidad en el Perú debido a ese racismo que probablemente no es unitario tampoco, porque lo que tú has planteado, que para conocer la realidad nacional habría que conocer pueblo por pueblo, pero tú sabes que las ciencias sociales, tú sabes que la racionalidad humana todo lo comprende bajo un concepto. O sea, inductivamente no hay que viajar pueblo por pueblo, distrito por distrito del Perú para conocer la realidad. Para eso están las operaciones epistemológicas del ser humano, para eso está la inducción, la deducción, para a partir de un conocimiento básico podamos sacar las grandes líneas, las grandes leyes sociales. Y es por eso que tú mismo estás inaugurando una categoría que se llama racismo. El racismo también es un concepto que te está permitiendo decir, esta, ¿no?, es la causa, ¿no? O sea, bajo ese concepto tú estás tratando de entender por qué el desarrollo social del Perú ha sufrido todos estos, digamos así, ¿no?, estas contradicciones. Entonces la pregunta, reitero, sería, ¿no?, debido al racismo, entonces, ya no hay posibilidad de construir un proyecto político, sea de donde sea, porque el liberalismo ya fracasó, ahí están los críticos del liberalismo. Este no es un país liberal de ninguna manera, este es un país semifeudal, ya lo dijo María, y semicolonial, pero claro, el racismo dice, no, esas categorías no funcionan, y entonces otros vienen y dicen, no, Víctor Andrés Belaúnde, dice, no, este es un país todavía adolescente, o Luis Alberto Sánchez, este es un país que se está haciendo, y también hay las peores conceptualizaciones también que tiene el imperio con respecto a nuestra cultura, ¿no?, que somos países bananeros, ya esos son ya también conceptos despreciativos. Pero entonces nos quedamos con esa preocupación, ¿no?, de que si el racismo sigue, digamos, como una causa esencial y con ese poder, digamos, ¿no?, tan, digamos, impactante o influyente, entonces ya no es posible construir ni siquiera una república formal. Esa es la pregunta que acabo de decir. Bien, a ver, interesante. Mírenme. A ver, un ejemplo claro es lo siguiente. Supongamos que yo me voy a Alemania. Tengo allá 2 años.
al término de los 2 años, yo tengo el derecho o la facultad de poder adoptar la ciudadanía, ¿no? Europea, alemán, bueno, también acontece en Francia, España, etcétera. Hay un tiempo que ellos sí que está establecido de que si uno tiene permanencia continua, entonces adopta la ciudadanía. Muy bien, pero ¿qué es lo que hacen en este caso? A ver, los alemanes, lo que hacen es un juramento al que va a adoptar la ciudadanía bueno, alemana, ¿no? En este caso. Entonces, pero hay un juramento, y en ese juramento está claramente lo que dice. Tú vas a adoptar la ciudadanía alemana, pero con condiciones que lo tiene que decir textualmente la que va a adoptar la ciudadanía alemana en este caso. Ya, sí, está bien, vas a ser alemana, pero tú no tienes, como lo dijo Doris, ¿no es cierto? Ya es ario. Ellos, los arios, no aceptan. ¿Puedes adoptar la ciudadanía? Sí, pero no del todo, porque tú vas a seguir siendo minoría. ¿Y por qué eres minoría? Ya, sí te vamos a aceptar, pero tú tienes que seguir manteniéndote al margen. Tú vas a seguir siendo la extranjera que adoptó la ciudadanía alemana, porque no sabes de nuestra historia, no sabes de nuestras culturas, no sabes nuestras tradiciones, no sabes de nuestros idiomas. Claro que lo podrás aprender, pero jamás, ¿no es cierto?, te identificarás con ellos. Entonces, es así. Es como decir en el caso de Kuczynski, por ejemplo, él es totalmente peruano. O en el caso de Fujimori, de Sofía Keiko Fujimori, también es peruana. Pero, ¿realmente velará por nuestro bienestar? ¿O lo hará como lo hizo su padre? Hoy ya sabemos el historial que tiene Ernesto Kuczynski, porque él era pues, un lobista que más lo que le interesa es otra cosa, y finge ser peruano. Entonces, ahí está la problemática. Ahora, cuando la pregunta que hace Julio, ¿no es cierto?, de que dice entonces, ¿cuándo entonces realmente haremos un partido que vele por el interés general de todos nosotros los peruanos? ¿No? Esta fractura siempre va a haber, esta problemática va a persistir, siempre y cuando que los que, como en el caso del marxismo que hemos comentado ampliamente, ellos traen una ideología de afuera, un proletario de allá, pero ese proletario sí se puede dar allá en Rusia, pero Aymel Guzmán trata de aplicar de la misma manera acá, y no se puede. ¿Cuántos proletarios habrá acá en el caso peruano? Si ni siquiera tenemos industrias. No puede haberlo. No habrá, o sea, no se dan esa misma situación como si se pudiera dar en Rusia o en China. ¿No es cierto? No se van a dar. Porque aquí el peruano no, primero no es perteneciente a una clase social. Primeramente es un dominado, es un conquistado. Entonces, esa es la realidad de la gran mayoría de los peruanos. Entonces, primero, para solucionar esta problemática, tendremos que formar, pues, un partido que sea, a ver, a imagen y semejanza de nosotros mismos, bajo nuestros sentimientos, nuestras concepciones. O sea, no de nosotros, sino de la gran mayoría. Es cierto, como también mencionaron, ¿cierto? Alejandro Toledo es quechohablante. No, bueno, no creo que sea quechohablante. De repente sabe algunas frases, pero justamente tocó a alguien y esto de repente ha podido haber sido preparado justo por nuestros dominadores. Porque Toledo, acuérdense, fue becado y es llevado, ¿no es cierto?, a Harvard porque alguien, creo que algún gringo le prestó algo, o él brindó algún tipo de ayuda a algunos gringos y estos para compensarle la ayuda prestada lo han llevado y él ha estudiado allá. Bueno, y allá, como no tenía, digamos, suficiente identidad Toledo y viene acá y el gobierno resultó un desastre. Y ya sabemos la problemática que nos ha acarreado. En el mismo caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, que no ha tenido la suficiente preparación. O sea, no tiene identidad propiamente. Él de repente se asume más ser limeño, ¿no? Que de repente como sus raíces son ayacuchanas, ¿no? Entonces, en muchos casos de estos, nosotros vamos a poder notarlo, sobre todo en el caso de los intelectuales. En el caso filosófico, por ejemplo, sabemos de que a ver, el doctor Sobrevilla era pues guanuqueño, o en el caso de Lumbreras, ¿no? También es ayacuchano, pero siempre profiere algo que está en contra de nuestra cultura. Entonces, y así, en el caso de Mariátegui, ¿de dónde nos trae ese socialismo? Porque él ha visto, ¿no es cierto?, esa ideología por allá, de repente en España o en otros lugares, pero realmente se adecuaba a esto, no se adecuaba. Y él mismo, ¿no es cierto?, al final termina planteando de que esto es un problema, y el problema es el problema del indio. Ya más tarde, de repente, en coordinación con
Alberto Flores Galindo, o de repente Valcárcel, dirían, ¿no? La solución podría estar no enfocándolo al indio como un problema, sino como una solución. Sino que para esto, imaginen, tiene que pasar de repente una cantidad de años bastante considerable para que se tome conciencia y por lo tanto tal vez sí es posible ese marxismo o esa lucha de clases, pero que sean a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Que podamos nosotros, a ver, hacerlo todo de repente con la finalidad de crear un grupo político, un partido, pero de que el objetivo principal sea el bienestar de todos, no el bienestar personal, ¿no? Como lo han hecho diferentes gobernantes. Aquel gobernante que ha estado, nosotros ya lo sabemos, Alan García, una vez que comete, ¿no es cierto?, todos sus actos inmorales y se va y permanece allá. Y como aquí las leyes están amañadamente elaboradas, ya pues se apresta para eso. ¿Por qué? Porque lo hizo justamente el dominante, ¿no? Entonces, bajo ese eslogan que le hemos dicho, ¿no? De que peruano es todo aquel que nace en el Perú y que tiene territorio y que por lo tanto ya se considera, pero un peruano de DNI. Pero el auténtico peruano, bueno, hablaríamos, ¿no? De un tahuantinsuyo, entonces de repente sería diferente, porque esa gran mayoría es así, es predominantemente mayoritaria, es la mayor cantidad. O sea, nosotros estamos hablando aquí, los que de repente tengamos alcance a un medio de carácter tecnológico, ¿no? Estamos hablando así virtualmente, pero esa gran mayoría no la tiene, ¿no? No está registrado, no es considerado de repente ni peruano. Y esto ha acontecido ya en la guerra con Chile, ¿no? Cuando pasaban todos estos hechos bélicos entre Chile, muchos de los habitantes de ese Perú profundo no sabían ni quién era Chile ni quién era Perú. Por eso, ¿no es cierto? En el hecho de, a ver, en las batallas desarrolladas en la Sierra Central con Andrés Avelino Cáceres, ya fue, los mandos los tenía que dar en quechua, porque eran todos, a ver, netamente quechohablantes. Entonces ahí refleja claramente de que estamos pues ante un Perú profundo que es la gran mayoría. Entonces tendrá que decidir esa mayoría. O en el otro caso pues ya sería un caso desastroso, ¿no? En el caso peruano, porque si no alcanzamos a solucionar esta problemática. Eso sería, Julio, un comentario. Julio, Muy ¿se bien, puede muy volver a bien. opinar, por favor? Muy bien. Sí, se admiten las repreguntas y también, no, bienvenida a las segundas intervenciones. Pero antes tienen la palabra los que no han intervenido, si fuera tan amable. No, Y está bien, luego está bien. le concedemos la palabra a lo que por segunda vez, tercera vez quieren repetir. No hay problema. Yo también tengo una repregunta, pero la voy a postergar para darle chance a quienes no han participado. Buenas tardes, bienvenidos los que se han integrado después. Pero si no hubiera ninguna, avanzamos. Por favor, Doris Torres. Sí, gracias. Miren, eh, voy a plantear dos puntos, ¿no? Uno es va a terminar la parte étnica y lo otro es la parte de clase, ¿no? Bueno, la parte étnica, cuando los romanos colonizan, ¿no? Y esclavizan, muchos de ellos eran blancos. Solamente la parte africana eran de, digamos, de un color distinto, pero ahí no tuvo distinción de color. Ahí no primó el color, no primó, a final de cuentas, es la condición económica. Es decir, el concepto de imperio y el concepto de esclavo, de colonización. Es ahí, ese es un punto que tiene que estar, así, ahí se dio, esto mucho histórico. Los chinos, por ejemplo, había emperadores y también había pues, los ciudadanos, los pobladores chinos. Es una raza, es una etnia muy homogénea. Y sin embargo, para los Qin, para los Chang, que eran emperadores, explotaban a los otros, que eran del mismo color. ¿Por qué? Porque al final de ahí, ¿qué prima? ¿Prima la etnia? ¿Prima la raza? ¿O prima en tal caso la condición económica? Si la condición económica, al final de cuentas, es la que prima, ¿no? El caso de Rusia, de los Romanov y los demás miembros de Rusia, ¿no es cierto? Había una gran distinción.
entre ellos que eran aristocráticos, ¿no? Y los otros que eran los siervos, o no es así. Y no importó el color, importó la cuestión económica, la situación económica. De igual manera en Escocia y así por consiguiente. Es decir, al final de cuentas, lugares como Europa, que es muy homogéneo el color, ¿cierto? Con algunas pequeñas variantes, todos son blancos. Y sin embargo, al final hubo siervos y hubo terratenientes. Igual los explotaron, igual los mataron, igual los encarcelaron, de igual manera. Por mencionar nada menos, o algo emblemático para todos nosotros, igual tenemos un consenso, ¿no? Juana de Arco, ¿no? Fue blanca, ¿no? Y sin embargo, y una héroe, una mujer que dirigió, ¿no? Siendo apenas una niña, y igual fue asesinada, fue sentenciada, acusada y asesinada, ¿no? Entonces, y era blanca, y los que se sentenciaron también eran blancos. Ahí no primó el color, ¿qué primó? La situación, ¿no? La lucha realmente de esos pueblos, esta lucha campesina, ¿no? Por expulsar realmente, ¿no? Al invasor inglés, ¿no? Pero al rey francés no dijo, no, ella es blanca y la apoyo, no, 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 igualito la echó realmente, ¿no? A los brazos realmente de la Inquisición, ¿no? Entonces no tuvo, ahí no primó el color, ahí fue la condición de clase. Entonces esa situación me parece un poco preocupante, ¿no? De igual manera, y para terminar, acá también, ¿no? Por ejemplo, el caso del Inca, ¿no? El Inca tenía pues frente a su servidumbre. Claro, seguramente algunos tendrán ideas discrepantes en esto, ¿no? Que todos eran iguales, todo estaba bacán. Bueno, eso no es así, ¿no? Eso no es así, ¿no? ¿No? Había incluso los que trabajaban la tierra y los que no trabajaban, ¿no? Ahí nomás puedes darte cuenta, pues si yo trabajo para dar de comer al otro, y hay clases sociales, pues, ¿no? Y había la tierra estaba dividida en tres partes, ¿no? Una parte que era para el autoconsumo, ¿Cómo? la otra parte Otra que era parte que era para el para sol el sol y el otro y el era otro para era. el Inca, ¿no? Que al final de cuentas las dos terceras partes era para el Inca, ¿no? Entonces estamos hablando pues justamente que ahí no importó el color, ahí importó la condición económica, en qué lugar te encuentras dentro de la sociedad, ¿no? Entonces me parece que a ese punto debemos siempre tratarlo con un poco más de, no yo no niego que la parte étnica sí se da en la sumisión, pero no se da como lo principal, a mi concepto, no se da como lo principal, ¿no? Ahora, ustedes son filósofos, ¿no? Y pueden entender, en tal caso, lo que significa dentro de la filosofía, ¿no? Dentro de la epistemología, lo que son la ley general y la ley particular, ¿no? La ley general, todos somos seres humanos, por tanto, todos tenemos derecho a los derechos humanos, ¿no es cierto, ¿no? Sin embargo, hay cosas particulares, si alguien asesinó, si alguien hizo un genocidio, ¿no? Ya no puede tener derechos iguales, no puede levantar derechos humanos porque ya de por sí es un genocida. Entonces, hay cosas hechos que son particulares, ¿no es cierto? Hay hechos que son particulares. Ahora, si bien Marx, ¿no? Ya que hablamos del marxismo, ¿no? Y él habla del proletariado, la palabra proletariado significa trabajador, señor. El que vende su fuerza de trabajo por un salario. Eso significa proletario. Es una palabra alemana que acuña Marx justamente, ¿no? Entonces, para describir a esta clase trabajadora. Pero yo le pregunto, en el Perú, ¿acaso no hay obreros trabajadores, ¿no? Que obran? Porque obrero viene de obrar. Entonces vienen y trabajan y venden su fuerza de trabajo por un salario. Bueno, eso se llama proletario, pues. O llámele trabajador, llámele clase obrera. Cualquier nombre podríamos darle, pero existe esa clase social. Y en su gran mayoría son étnicos, son andinos o son descendientes de andinos. ¿Es cierto? Entonces, y los campesinos son en su gran mayoría de rasgos andinos, indudablemente. Y en la selva hay también un sinfín de mezclas, pero muchos de ellos son rasgos andinos porque huyeron muchos de ellos a la selva, ¿no? Y otros vienen también por las mezclas que han habido, bueno, las invasiones y también las iglesias que han llegado, ¿no es cierto? Las curas y todos ahí. Hay una mezcla ahí, ¿no es cierto? Pero indudablemente hay que reivindicar el papel del autóctono,
indudablemente. Después de la parte particular, la parte particular. Pero particular significa específico, ¿no es cierto? No podríamos entender lo particular ni lo específico si no entendemos lo general. Y lo general y lo particular, y hablo por favor a los que son acá entendidos en filosofía, no está fracturado, no es que lo general camina por un lado y lo particular por otro, no, de ninguna manera. Ahí viene, bueno, en esta cosa hablaremos pues de Euclides, ¿no? De la parte y el todo, ¿no? Es decir, las partes, no existiera el todo si no fuera un conjunto de partes. Y las partes, como su mismo nombre dice parte, es parte de algo. Entonces no es que lo andino es algo tan lejano, ni digamos aparte, y que tiene una forma de pensar distinta y mejor que nadie, ni mejor ni peor. A veces yo le pongo un ejemplo así cuando voy al campo, ¿no? Le digo, ¿tú conoces el jabón? ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué ayuda el jabón? A estar limpios y además también a estar sanos. Bueno, el jabón fue creado por los chinos y es lejos, hay que pasar todo un océano para llegar hasta China. Pero ellos crearon el jabón como un rito y después ya fue para uso ya sanitario y todo lo demás, ¿no? Por mencionarle, digo, ¿no? Entonces, no porque sea de China, no lo vamos a usar, pues. ¿No? No porque entonces formaríamos una sociedad autárquica. Entonces no puede, lo autárquico es algo imposible que se pueda desarrollar. Necesitamos intercomunicar, más aún, no es que tanto querramos, la humanidad se ha desarrollándose, uniéndose. Fíjese, cuando se abren los ataúdes de los egipcios, los emperadores, encuentran coca, miel de abeja. ¿Cómo llegó la coca ahí? ¿No? ¿Cómo llega la coca ahí? Es imposible que crezca coca, porque siempre han estado relacionados todos los continentes. Es mentira que la globalización recién se da ahorita, esa es una falsedad. Toda la vida hemos estado intercomunicados, siempre ha habido pueblos que han venido y que hemos ido. Así es como la humanidad siempre se ha desarrollado, intercambiándose. No ha habido forma que no hayamos podido sobrevivir hasta ahorita si no hubiéramos intercambiado realmente los alimentos, las costumbres y los avances. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la naturopatía, que es curarse con lo natural. Yo he estudiado naturopatía, conozco bien eso, las plantas, el barro, la luz, el agua, perfecto, pero es de carácter preventivo. Pensar que te haga una infección y una fiebre después de 40 y una línea, con el barro no lo salvas, tienes que meterle 2 millones de penicilina. Una cosa que estamos en contra de las farmacéuticas, otra cosa podemos estar en contra de la farmacología. No podemos estar en contra de la ciencia porque viene de Europa. No, la farmacéutica, no, la farmacología es una ciencia que salva vidas. Si no fuera por la vacuna contra la rabia, ¿cuántos morirían con la vacuna de la rabia? Morirían por un perro con rabia. La misma polio. ¿Cuántos niños morirían con polio? Si no fuera porque realmente o estarían lesionados. Entonces las vacunas tampoco fueron creadas en el mundo andino. Sin embargo, hubo una vacuna natural que surgió en China, por ejemplo, ¿no? Que sacaban de la costra de los que tenían viruela y lo aspiraban por la nariz a los niños y a los adultos les abrían un poco sus venas y les metían ahí en la sangre. Se cauterizaban y la persona se curaban de la viruela. Pues natural. Pero eso se puede hacer en gran escala, no, pues, no se puede hacer en gran escala. Entonces, no podemos renunciar a la ciencia. La ciencia salva vidas también. Por ejemplo, un embarazo, claro, natural, que bacán, lo podemos hacer en el río, lo podemos hacer de una manera u otra, sí. Pero si alguien tiene un embarazo ectópico, es decir, que el niño está fuera del útero y le pedir a la vida de la madre, tiene que hacer cirugía. Entonces, no podemos estar en contra de la ciencia, ni tampoco en contra de los avances naturales. El problema está que, por ejemplo, en China se pudo sintetizar la experiencia de la fitobiología, como también de la acupuntura, porque hubo un gobierno que lo hizo. Nuestro país no ha habido un gobierno, un Estado que pueda sintetizar toda esa experiencia
en salud y en alimentación que tenemos de nuestros antepasados. Como la papa, era un veneno comerla. Pero ¿qué ha pasado? Lo han ido realmente, como toda una ciencia de los andinos, los antecesores, lo han domesticado. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Ay, cara. De acuerdo. A ver, referente a lo que acaba de mencionar Doris, es importante, pero creo que nuestro análisis debe ser siempre mucho más amplio y siempre observando los dos aspectos, los dos factores, o sea, los dos lados. Porque si nosotros nos vamos a enterar o vamos a comentar todo lo referente a desarrollado, por ejemplo, epistemológicamente a lo que aconteció allá, a lo que se conoció allá, pero de repente no sabemos, ¿y por acá qué se hizo? Si nosotros revisamos, por ejemplo, las pandemias, mayormente se han suscitado allá. Viruela, la peste negra, sarampión, el COVID, el SIDA, han tenido sus inicios siempre en Euroasia-África. Entonces, y eso es lo que les ha servido también para que esa llamada conquista sea efectiva, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué entra en juego? La cuestión de lo que es medicina, no por ese hecho, digamos, nosotros vamos a decir, aquí no se conocía, aquí también se conocía. O sea, se desarrolló una propia epistemología, o sea, un conocimiento fundamentado de repente mucho más efectiva en comparación con lo que actualmente sabemos, ¿no es cierto? Las vacunas, que hace mención Doris, sí, sí es así, pero ¿y acá? Que eran del todo, desconocían este tipo de, a ver, de curaciones que se aplicaban para estos males. No, también se desarrolló una economía, digo, una medicina. Y es cierto, si nosotros revisáramos, por ejemplo, las crónicas de Garcilaso, que decía, hace mención a Huaylas, ¿no es cierto? Una ñusta que era de la zona central del Perú, ¿no? Y qué es lo que pasa de que Pizarro, como había logrado de repente congraciarse, bueno, ¿no? Y por lo tanto lo que ella le colabora a Pizarro es de la siguiente manera. Pizarro había venido con sus médicos, digamos, que lo acompañan siempre en todo este tipo de hechos. Entonces, Pizarro tuvo una herida bastante grave en una pierna. Y los médicos lo que querían hacer es amputarlo. Pero como estaba Inés Guaylas ahí y le dice, no, eso no se cura así. Eso se cura de otra manera. Tú tienes tus médicos, yo también tengo mis Jampicamayo. Y llama, ¿no es cierto?, a todos sus médicos y le dice, cúrenlo. Entonces, la conclusión de esto lo que se saca es los médicos, los Jampicamayo, que se dice en el Runasimi, de que le dicen, los médicos que han venido con Pizarro solamente saben sangrar y solamente saben amputar. Eso se cura de una manera sin ocasionar mayor daño. Y aplicaron, ¿no es cierto?, sus conocimientos médicos y Pizarro sanó y nunca le amputaron la pierna. Entonces, el hecho que nosotros, digamos, hoy en día disfrutemos de una vacuna o de un antivirus y descubierto allá y por lo tanto son muy generosos, no. Y hemos dicho inicialmente que los virus, las pandemias, las pestes que han azotado siempre han sido allá. El COVID-19 viene de allá. Entonces, en cambio, en esta zona, digamos, bueno, en el Tahuantinsuyo, no se ha dado tanto ello. Salvo que usted me diga, no, sí se registró tal caso, tal. No, cuando llegaron los españoles ya pues ayudaron más bien a que puedan mermar la población. Justamente eso facilitó la conquista. Y era mucho más letal en comparación con las armas que traían. Entonces, los conocimientos epistémicos se desarrollaron por igual, o de repente en algunos lugares con mejor acierto que en Occidente, ¿no? O en Europa, como diríamos. Entonces, creo que sería bueno hacer un análisis mucho más amplio en este aspecto. Ahora, referente a lo que mencionaba Doris en cuanto a los obreros, es cierto, sí, trabajamos, ¿no? Somos dedicados a un obraje, pero ¿qué es lo que pasa? En los estados soberanos con dignidad, esos obreros están registrados. El Estado vela por ellos. El Estado les proporciona bienestar, salud, trabajo, vivienda, educación. En el caso peruano es informal.
no se da, a pesar que tenemos suficientes recursos. Por eso es que el tema que yo he visto por conveniente desarrollarlo y a la vez comentarlo y debatirlo, como lo estamos haciendo, está bastante interesante, ¿no? Porque lo que se quiere es eso. O sea, realmente es cierto lo que de repente muchos aprecian. No, la realidad es otra. La realidad es bastante preocupante. Muy bien. Gracias, Julio. Gracias, Doris. No, está bien, está bien. Más bien, invitamos a quienes no han participado a hacer sus preguntas, plantear algunos cuestionamientos o también manifestar, ¿no?, su crítica u oposición o concordancia con los temas que ha vertido Ciro. Muy bien, Ciro me informa que tiene que retirarse pronto, así que de frente invito a Zenón de Paz, si podría participar, por favor, sería la última participación, porque ya tiene que retirarse Ciro. Está bien, está bien. Adelante. Zenón, por favor, quisieras comentarnos algo sobre el tema. Dice que no está. Aló, aló. Aló, sí, sí, estaba con el micrófono desconectado porque había una obra acá al costado para no interferir, ¿no? No, Sí, hermano. básicamente agradecer la oportunidad de compartir, de conversar y de bueno, compartir puntos de vista sobre por dónde van el fondo de nuestros problemas, ¿no? Creo, a propósito de lo dicho por Ciro, que efectivamente hay un componente cultural, yo diría hasta civilizatorio de fondo. Bueno, es una cuestión de ver los conceptos tal vez más adecuados para ello, ¿no? No sé si va el tema por el lado étnico, digamos, ¿no? Creo que más bien es una cuestión cultural. Y señalar solamente respecto a esta matriz civilizatoria nuestra, que es la matriz andina, efectivamente, una cuestión que me parece clave y que constituye su potencia, que es inclusiva, es inclusiva. Es decir, Ciro está ahí en el Cusco. ¿Cómo es el muro del Hatun Bobillo? ¿Hay dos piedras iguales? No, cada piedra es distinta. Eso es como un alambre de cantería donde cada piedra es distinta y desde su diversidad encaja y presenta aquello. Y lo mismo es pues Sacsayhuamán y demás. Entiendo que hay más de 3.000 variedades de papa contabilizadas hasta este momento. Es decir, fue una tradición que hizo de la diversidad la fuente de su riqueza, diversidad física que ya estaba porque la alta cordillera con glaciares en pleno trópico, el mar frío, la corriente peruana, todo eso hizo posible una variedad climática poco usual, digamos, en el mundo. Este es uno de los lugares con mayor diversidad física, diversidad biológica y diversidad cultural. Eso ha sido siempre la fuente y aquello siempre ha tenido como la capacidad de incorporar nuevos elementos, ¿no? Dando curso justamente a esa sensibilidad favorable para lo diverso. Veamos el caso de nuestra culinaria, ¿no? ¿De dónde viene la riqueza que de pronto se ha descubierto? En que a la diversidad que ya había, no puede verlo en los guacomoche, en fin, gente comiendo ahí, hay cangrejos, zapallos, porotos, etcétera, etcétera. A eso se ha agregado elementos de origen moro, africano, europeo, asiático, y eso hace nuestra diversidad. O sea, constituye en este momento la fuente de nuestra potencia, ¿no? El gran problema aquí es que hay un sector que ve esa diversidad como una limitación, ¿no? Que no,
digamos que no valora esa diversidad, ¿no? Y es efectivamente ese sector criollo, occidentalizante. Pero mal haríamos nosotros si respondemos a esa lógica excluyente con una lógica excluyente igual del otro lado, que eso no tiene nada de andino, es lo que quiero decir. La tradición andina es incompatible con todo tipo de fundamentalismo. Los fundamentalismos, estas lógicas de excluyentes, son de matriz judeo-cristiana islámica. Menciónenme si hay algún tipo de fundamentalismo en otra cultura, y tiene que ver con lo del Dios único que excluye a cualquier otro, hay un único Dios, etc. ¿No? Aquí habían dioses de todo tipo, y cuando llegan los hispanos, y ven por ahí a Cristo, a la Virgen María, lo adoptan sin ningún problema y empiezan incluso a recomendar su culto. Eso está, no lo digo yo, está documentado en los informes de la época. Y ahora mismo ahí está, si ustedes se acercan a una mesa curanderí, invocan a los apus, los achachilas, los jircas, la guaringa, pero al mismo tiempo ahí está la Virgen de no sé dónde, el Señor, la cruz de no sé cuánto. Es decir, el mundo andino es lo más refractario que puede ver a lógicas de exclusión y a lógicas de tipo fundamentalista. Yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. El fundamentalismo es algo así como una implantación extraña en esa tradición. Es básicamente lo que quería señalar. Las palabras finales de Ciro Marín. Bueno, gracias. Bueno, a veces cuando nosotros dialogamos, muchas veces de repente descuidamos cierto aspecto, ¿no es cierto? En este caso, el doctor Zenón de Paz, bueno, el agradecimiento al doctor Zenón de Paz porque nos hace notar. Es cierto, ¿no es cierto? Porque no solamente vamos a actuar en un sentido propiamente excluyente, sino llegar a un consenso. Y creo que nosotros los filósofos estamos para esas condiciones, ¿no es cierto? Está bien que debatamos, pero al final, al término, lo que queremos arribar es a concluir en un buen objetivo, considerando los diferentes aspectos que hoy en día hemos tocado. Por lo tanto, espero que no sea, ¿no?, nuestra única o último conversatorio. Yo creo que en adelante vamos a tener que tocar temas de repente bastante interesantes que nos competen a nosotros, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento al doctor Zenón de Paz. Manuel, muchas gracias por organizar este tipo de conversatorios. Y también, Julio, muchas gracias por su aporte, tu comentario y que nos esté dirigiendo. Doris, y a todos los presentes también, muchas gracias. Ya nos veremos en una otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Antes de darle la palabra a Julio Chávez, les invitamos el próximo sábado a la ponencia ¿Cómo explicar la fe en el siglo XXI? Por el doctor en psicología Dante Bobadilla. Ustedes podrán enterarse de esto en la página del Facebook del Foro de Filosofía de la Serpiente de Oro, de Humanistas Racionalistas del Perú, o también escribiendo al correo en el cual recibieron la invitación para la actividad de esta tarde. Entonces, dejo las palabras de despedida a Julio Chávez. Muchas gracias. Solamente para hacer un llamado, que todos los ponentes, los que ya han sustentado una ponencia en este foro, pueden volver a hacerlo nuevamente, se supone con nuevos argumentos, porque han quedado muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Yo creo que las ponencias están interesantes y merecen una segunda vez, de repente con, ¿no?, nuevas perspectivas, con nuevos enfoques y con nuevos, digamos, nuevas fuentes. Y entonces invitamos ¿no?, por segunda vez, ¿no?, de aquí un periodo de tiempo, con una coordinación previa, invitamos a los que ya sustentaron una ponencia a hacer la misma ponencia, o si no, una nueva ponencia, o en la misma línea de investigación u otra ponencia también distinta. Y también a aquellos que todavía no han sustentado una ponencia, está abierta la programación para este año 2021, y no duden en comunicarse y coordinar con Abraham, con Kiko, conmigo, para programarlos, y de este modo se continúe con, ¿no?, esta actividad filosófica, científica, cultural,
¿no? Organizado por los compañeros, por los colegas del Foro Filosófico La Serpiente de Oro, ¿no? Racionalistas y Humanistas del Perú, y también por la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia, que con mucha amabilidad y con mucha amistad crea este espacio para todos ustedes especialmente. Gracias, hasta luego con todos. Me despido con mucha emoción con el compañero Ciro desde el Cusco, ¿no? que está en el Cusco, y también para renovar los lazos de amistad con colegas que conozco, ¿no? y que están presentes. Y a los demás también un gusto de haber estado con ellos. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Ciro. Buenas noches con todos ustedes. Hasta la próxima.